Buenos días. Lo que a continuación se presenta va en relación a la lección de mitos y filosofías. Para esta parte de la lección vamos a ver algunos apuntes generales sobre los planteamientos filosóficos de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto, o lo que se conocía como la Escuela de Mileto. Recordar que esta parte, si bien nos vamos a enfocar en algunos planteamientos generales de estos tres filósofos, su función posterior va a ser para que sirva para hacer la comparación entre mito y filosofía occidental. Por lo que, insisto, esta parte de la lección hace una presentación de ellos para, en la otra parte de la lección, utilizarlos de manera comparativa. Iniciemos primero con unas generalidades sobre estos tres filósofos. Ellos son los primeros filósofos naturalistas reconocidos en la historia de la filosofía occidental. Brevemente, antes de pasar a los detalles, la idea acá es que ellos van a tomar elementos naturales como parte esencial de sus planteamientos. Van a hacer referencia a elementos de la naturaleza como parte esencial para dar ciertas explicaciones. De ahí el apelativo, los filósofos naturalistas. Una cuestión básica que hay que tener en cuenta es que Tales, o Thales, como se pronunciaría en griego, fue en algún punto de la vida maestro de Anaximandro. Y Anaximandro, a su vez, fue en algún punto de su vida maestro de Anaxímenes. Entonces, no necesariamente los tres fueron, por decirlo de esta manera, contemporáneos, dado que no tenemos bien claras las fechas. No sabemos si exactamente Anaxímenes, por ejemplo, conoció a Tales personalmente, aunque sí es muy posible que haya conocido su planteamiento. Entonces, hay que tener en cuenta esta relación maestro-estudiante. ¿Por qué? Porque ha surgido una especie de denominación en la filosofía occidental en calificarlos a ellos como la escuela jonia o de Mileto. ¿Qué es esto? Como dije antes, los tres filósofos se caracterizan por tener un pensamiento naturalista o materialista, en lo que nosotros hoy podríamos entender por estas palabras, es decir, como les dije ahora, comprender el cosmos desde la materia misma, desde un elemento mismo. Entonces, estos tres filósofos no es que iban a una escuela per se de este corte materialista, sino que tuvieron en común plantear la materia como base explicativa. Y por casualidad, los tres eran de la ciudad-estado, la polis, que sería en griego, de Mileto, ubicada en la parte de Jonia, que ahorita les muestro un mapa. En todo caso, el punto es que más que una escuela en sentido estricto, como nosotros la podríamos entender como una institución, era una corriente de pensamiento que ponía su énfasis en los elementos naturales, la cual, por casualidad, surgió en Mileto de Jonia, con estos tres filósofos que eran de la misma ciudad. Entonces, eran conciudadanos, y uno, por casualidad de la vida, le dio clases al otro y el otro al siguiente. Ahora bien, en relación al mito, ellos tratan de dar una respuesta diferente a las mismas preguntas básicas que antes vimos con la explicación mitológica utilizando la teogonía en la lección pasada. ¿Cuáles eran estas preguntas? ¿Qué dio origen al cosmos? ¿Qué dio orden al cosmos? Tales, Anaximandro y Anaxímenes, como otros filósofos más, van a tratar de responder las mismas preguntas, pero desde otra aproximación. En esta imagen puede ver un mapa de Grecia del siglo VI antes de la era común, mapa que lo habíamos visto anteriormente en la lección pasada con Hesiodo. Al lado derecho, casi en la parte inferior, ustedes podrán notar donde dice la ciudad de Efeso y de Mileto. Ellos eran de esa parte de la antigua Grecia. Como nota curiosa, esto es un asunto muy llamativo porque la primera filosofía, surgió en esta parte de Grecia, digamos en el lado derecho del mapa, no en la Magna Grecia como usualmente estamos acostumbrados, por donde está Atenas, Esparta, que sería al lado izquierdo. La filosofía griega surgió primero en las costas y por casualidades de la vida, que en esta lección no vamos a ver, migró a lo que se llama la Grecia Magna, es decir, a los grandes pedazos de tierra que están en el lado izquierdo del mapa. En todo caso, el punto acá de mostrar este mapa también es para que vean cómo
el elemento acuático rodea esta zona y va a ser algo que va a marcar la explicación que ahorita vamos a ver con Tales. El primer filósofo del cual nos vamos a ocupar, como ya lo hemos señalado en el título de esta parte de la lección, es Tales de Mileto. De manera sintética, él va a proponer que el principio de la realidad es el agua, que esta agua o este principio es material y el mundo se organiza a través de organización. Ya vamos a pasar a ver qué es lo que Tales plantea con estos elementos. El agua, como acabamos de decirlo, va a ser para Tales el principio que va a dar origen a todas las cosas. Todo en última instancia es agua, ya que esta agua se transforma en pluralidad de cosas. Aquí hay que hacer un paréntesis histórico, literario, filosófico, entre otro montón de cosas, porque no sabemos cómo se transforma esta agua. No sabemos cómo es que los elementos de una cosa pasan a ser a otra. No lo sabemos en el sentido en que no sabemos si Tales alguna vez llegó a una explicación, es decir, no sabemos si al fin y al cabo él nos explicó cómo eso ocurría, o bien si lo explicó pero se perdió. El paréntesis histórico, literario y demás tiene que ver en que muchos de los textos de estos primeros filósofos son fragmentos, solo no nos quedaron todas sus obras. Tenemos al famoso Diógenes Laercio en que nos explica o nos da un recuento de las obras que ellos escribieron, pero realmente de todo lo que ellos escribieron quedaron unos cuantos fragmentos. Entonces tenemos un desconocimiento si alguna vez Tales hizo una explicación o bien nunca la hizo, o si la hizo se perdió. Entonces aquí hay que aplicar el beneficio de la duda. Esta cuestión aplica para los demás filósofos contemporáneos a Tales como Anaximandro y Anaxímenes. Entonces con ello cierro el paréntesis. La idea aquí es entonces que el agua se transforma. ¿Cómo se transforma? Pues como le acabo de explicar, no queda claro. Por otra parte, parecería que también los dioses son de agua o son producto del agua. Pero no queda claro, ya que Tales expresó, según uno de los fragmentos que nos han quedado, que todo estaba lleno de dioses. Se desconoce exactamente qué quiso decir él con esta frase. Si son dos entidades distintas o bien dioses es sinónimo de agua, porque si cambiamos la palabra dioses por agua sería básicamente todo está lleno de agua. En todo caso, sí podemos inferir que hay una transposición de lo divino a un elemento material. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que de acuerdo a lo que hemos visto en la parte de la lección anterior, los dioses eran utilizados para explicar la complejidad del mundo. En este caso, Tales básicamente está pasando la importancia, el rol que tenían los dioses a un elemento. Hay una transposición. Se le están tomando cualidades que antes se le atribuían a los dioses y se le está pasando un elemento natural. Nótese que en esta transposición lo original no consiste en tomar el agua como elemento por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya hay otros mitos que han tomado el agua como principio. Por ejemplo, veámoslo como vimos en Hesiodo. ¿Qué teníamos en Hesiodo? Que uno de los primeros dioses, el mar Tártaro, era uno de los elementos que configuraban la realidad. ¿Qué es lo original que nos hace o que nos brinda Tales al respecto? Es que no vamos a ocupar un dios para que explique esto. El agua como elemento natural por sí mismo va a bastar para explicar las demás cosas. El agua por sí misma va a explicar el sinfín de cosas existentes, la pluralidad de las cosas, sin recurrir a un ente externo y sin personificar a la misma agua como un dios o una diosa al respecto. Entonces, vean que aquí el planteamiento de Tales, lo novedoso es que el agua ahora va a cumplir una nueva función. El agua no va a ser un producto creado como lo veíamos en Hesiodo, sino que el agua va a ser productora de lo demás. El siguiente filósofo es Anaximandro de Mileto. Como antes mencioné, él fue en algún momento de su vida discípulo de Tales de Mileto. Sin entrar en detalles en este momento,
él va a proponer que el principio de la realidad es algo que se llama lo indefinido, el to apeiron, que es una materia abstracta y que genera o organiza el mundo a partir de segregación. Ahora bien, antes de explicar el planteamiento de Anaximandro, conviene hacer unas referencias a la relación con su maestro. Hago aquí un paréntesis. A veces es un error muy común explicar el planteamiento de algún filósofo sin comprender el contexto. Marx, más adelante, Karl Marx va a señalar que si bien nosotros no estamos determinados por la realidad social, sí la realidad social nos condiciona hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto somos hijos de nuestra época. En el caso de estos filósofos, concretamente Anaximandro, su planteamiento pues surgió por una necesidad, como antes habíamos señalado, tratar de explicar las mismas preguntas del mito, pero de otra manera. Y en el caso concreto de Anaximandro, a partir de su divergencia con su maestro. ¿Por qué? Porque es muy probable que Anaximandro haya visto los siguientes inconvenientes en Tales, por lo que prefirió elevar la abstracción del principio de realidad. Notemos algunos inconvenientes de la explicación de Tales. La explicación que él nos da no parece encajar con todas las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se podría explicar el origen del agua a partir del fuego? Cuando claramente la evidencia empírica nos dice que agua apaga fuego. Asimismo, el agua, al ser un elemento muy notorio, visualmente parece excluir otras cosas. Por ejemplo, de dónde o cómo la arena, por ejemplo, es producto o es una transformación del agua. Hagamos aquí otro paréntesis histórico, científico. Recordemos que hoy en día la ciencia actual nos dice que existen los átomos y demás partículas elementales. Para la época de ellos, de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, todavía no se había planteado algo similar al atomismo. El atomismo va a llegar más adelante, cerca del año 300. Vean la época en que Anaximandro vivió. Básicamente unos 200 años y un poco más de diferencia va a haber hasta que surgen los primeros planteamientos atomistas. Entonces ellos veían los elementos como unidades. El agua, como nosotros lo entenderemos, por ejemplo H2O, ellos simplemente la verían como tal, como un solo elemento, agua como una sola cosa. Entonces, dicho esto, tomando en esa consideración de que los elementos eran cosas, entonces se ve muy difícil y es muy probable que Anaximandro haya tenido esta percepción de cómo explicamos estas cosas que parecen no tener, según nos dice el conocimiento empírico, relación con el agua. Entonces el agua podría explicar unas cosas, pero no todas. Es por ello que Anaximandro va a plantear que la realidad tiene que tener un principio material. Este es un punto que él va a estar de acuerdo con su maestro. La realidad es material, sí, pero va a divergir en que sea algo concreto por los inconvenientes antes señalados, porque perfectamente usted puede poner agua, fuego, cualquier otro elemento y vamos a tener los mismos inconvenientes. Entonces, la respuesta que Anaximandro nos da va a ser que la realidad tiene que se define por algo, pero que no podemos definir ese algo. Y él lo va a llamar lo indefinido. En griego, to apeiron. De acuerdo a Bernabé Pajares, esta cuestión de to apeiron, lo indefinido, para una persona griega común y corriente, to apeiron significaba algo cuyo límite no se podía determinar con precisión. Pensemos, por ejemplo, como cuando uno ve en la playa, cuando uno está en la playa y ve hacia el mar, que no logra ver dónde acaba, entre comillas, el mar y dónde comienza el cielo, o hasta dónde llega el mar. En ese sentido de falta de precisión es lo que se entiende to apeiron. Anaximandro claramente le da un giro filosófico y se puede inferir su intención. Él quiere algo que defina a lo demás, pero que no se puede definir a sí mismo con precisión para, según él, tratar de evitar los inconvenientes antes vistos. Ahora bien, a pesar de esta falta de precisión de su principio, irónicamente, él va a dar unas características. Va a decir que es eterno, indestructible y legislador. Es decir, no tiene origen ni caducidad.
O sea, este to aperon, lo indefinido que define, siempre ha existido y seguirá existiendo. Es indestructible por ello. No hay nada que lo supere o sea su razón de ser. Es decir, este principio, que no sabemos qué es, no le debe nada a nadie o algo. Se basta a sí mismo, se explica de sí mismo. Y al ser legislador, quiere decir con ello que a partir de este principio, todas las cosas se rigen tal y cual como lo hace, a causa precisamente de este principio. Entonces veamos que a pesar de esta falta de precisión que nos da Anaximandro y que a mi criterio básicamente complica más la explicación, él rescata de Tales la idea de que este principio se explica desde sí mismo. Es decir, él plantea algo material, en este caso que no podemos definir, pero es algo material que va a explicar toda la realidad material. Es decir, no requiere un ente externo para ello, se basta a sí mismo. Pero también vemos en estas cualidades que nos da Anaximandro de eterno, indestructible y legislador, estos eran epítomes o características que se le daban a los dioses. Los dioses eran eternos, indestructibles y legisladores. Entonces, ¿qué vemos con estas características? Que Anaximandro, al igual que Tales, se la pasa a un elemento material. Entonces hay una transposición. Entonces empezamos a ver también cómo en esta explicación Anaximandro trata de dejar a los dioses como explicación de el mundo y de la organización. De la misma materia se explica a sí misma, no requiere un ente generador. Ahora bien, para responder a la pregunta que se hacía el mito, es decir, cómo se ordenan las cosas, Anaximandro va a decir que este to aperon genera la pluralidad de las cosas, es decir, va ordenando, genera la pluralidad de las cosas y las va ordenando a partir de la segregación del mismo to aperon. Lo que sea este principio, básicamente este principio se va separando en entidades contrarias. Piénsase, por ejemplo, noche, día, y los contrarios que podrían ser más intuitivos, hombres, mujeres, montañas, valles y así por el estilo. Estas entidades contrarias pueden crearse y destruirse en el sentido de que lo que se crea y se destruye no es que surge desde la nada y desaparece en la nada, sino que está cambiando en esta misma materia, en este principio que no sabemos qué es. Yo personalmente me imagino esto con la siguiente analogía, como la plasticina. La plasticina es algo informe, pero que usted puede segregar partecitas e ir creando entidades. Algo similar podríamos pensar en cómo funcionaría esta segregación y este principio. Las cosas que surgen, que se segregan, se vuelven sobre esa misma materia. Entonces no hay, al estilo de la Biblia, una creación desde la nada y no se va a llegar a la existencia de la nada. Siempre se va a estar la materia cambiando. Ahora, ¿cómo exactamente se da? Pues tenemos el inconveniente que no sabemos, por lo que antes habíamos explicado con Tales, de que no sabemos si se perdieron los textos o si nunca lo explicó del todo. En todo caso, esta explicación de la segregación, si la comparamos con Tales, vemos un cambio muy interesante. Para Tales las cosas se transformaban de una a otra, una especie de mutación. Pensemos como Mystique en los X-Men, que su cuerpo muta hacia otra cosa. En el caso de Anaximandro, ¿qué es lo que vemos? Una separación que hace distinguir a cada cosa, pero de alguna manera u otra, que no sabemos cómo, mantienen en su interior el principio que lo vincula con todo lo demás. Finalmente tenemos a Anaxímenes de Mileto, que fue discípulo en algún momento de Anaximandro. Va a plantear el aire como principio, su característica va a ser que es material, y va a plantear que el cosmos se organiza por rarefacción y condensación, es decir, calentamiento y enfriamiento del aire. Conviene realizar lo que antes habíamos dicho de contextualizar el planteamiento de Anaxímenes para llegar a una mejor comprensión de por qué llega a plantear el aire como principio. Es muy posible que Anaxímenes tuviera una discordia con su maestro Anaximandro, pero a la vez
ve puntos interesantes también de Tales. La posible discordia con Anaximandro, y espero que esto no sea una mera apreciación subjetiva mía. Anaximandro, más que aclarar el panorama, parece complicarlo aún más. ¿Por qué? Porque nos dice que hay algo definible, algo que define pero que no es definible. Entonces, realmente no mejora más allá la propuesta de Tales. Tales nos pone el agua, sí, genera varios inconvenientes, sí, pero no lleva a esta cuestión indefinida. Bueno, ¿y qué es eso? Pues no sabemos. Básicamente la respuesta que nos está dando Anaximandro. Entonces posiblemente que Anaxímenes haya visto estos inconvenientes. Por otra parte, ¿qué rescata Anaxímenes de Anaximandro y de Tales? Sin duda que el principio que se proponga tiene que ser material. Y esta es una idea que claramente es de Tales. ¿Por qué? Porque este principio tiene que ser algo definible, pero sin caer en el inconveniente que teníamos el agua, es decir, que excluyera otras cosas que claramente no entrarían con la naturaleza del elemento. Por lo que el elemento que Anaxímenes escoge es el aire. Para Bernabé Pajares, según nos informa, una persona griega común y corriente entendía aire, aer, como aire perceptible en cuanto que se movía o se sentía caliente o frío. Es decir, piénsese como cuando se está en una zona caliente, usted pues obviamente no ve aire, no vemos el aire, pero lo sentimos, es notorio cuando está caliente, cuando es aire frío, uno lo puede percibir. En ese sentido, es como lo percibía una persona, comprendía el concepto de aire. Esta definición de aire parece haberle dado a Anaxímenes la idea de que es un elemento efectivamente percibible, porque uno lo puede sentir. Y en principio, recordemos, poniéndonos en el contexto científico de la época, parecería estar en todo lugar, aun cuando visualmente y táctilmente no se le puede ubicar siempre, como ocurría con el asunto del agua. Entonces, el aire parece haber sido para Anaxímenes una mejor respuesta, algo que retomaba la idea de Tales, pero la mejoraba. ¿Por qué? Porque se escoge un elemento en que no es fácil de ubicar y es fácil de plantear que pueda estar en todos los lugares. Entonces de ahí va a plantear que del aire nace todo y en él todo se desarrolla, desde lo macro hasta lo micro, dando cohesión a todo. Nuevamente vemos aquí cómo la pregunta del mito que da origen a todo se responde: el aire. Para Anaxímenes, entonces, todo surge desde el aire. Ahora, ¿cómo se genera esta pluralidad y estos cambios constantes? Esto se debe a dos procesos: rarefacción y condensación. Es decir, para Anaxímenes, cuando el aire se rarefica, es decir, cuando se calienta, genera cierto tipo de cosas. Y cuando el aire se condensa, es decir, cuando se enfría, genera otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, de manera muy resumida, que tenemos que los objetos más livianos, digamos, tienen más aire caliente. Por ejemplo, los pájaros, el fuego. Y los objetos más pesados, como la roca, el agua, árboles, entre otras, tienen aire más frío. Es muy interesante este punto porque Bernabé Pajares llama a colación de que Anaxímenes, con todo y todas las limitaciones de su época, es el primero que plantea la idea de que existen los estados de la materia, porque vean que básicamente estamos hablando de la misma materia, en este caso el aire, nada más que esta cambia, y estos cambios generan diversidad. Entonces, en el planteamiento de Anaxímenes pues hay un avance bastante considerable y que no va a responder a por qué un dios lo hizo. Ahora, en relación precisamente a los dioses, aquí surge un asunto muy interesante. Él propone o propuso una jerarquía. El aire está primero, luego vienen los seres divinos y luego todo lo demás: árboles, rocas, seres humanos. Esto es bastante llamativo y problemático, porque los dioses también son de aire, pero están por encima de lo demás. Entonces nos están diciendo los dioses tienen las mismas, el mismo origen que las demás cosas, pero de alguna manera u otra se ubican por encima. Es decir, los dioses son
más especiales. Y ahí es donde está el inconveniente. ¿Por qué? Aquí yo puedo hacer un paréntesis histórico. Anaxímenes, si no me falla la memoria, había ido a visitar Atenas. Y Atenas era, pues, en ciertos puntos bastante conservadora y celosa de sus ideas religiosas. Entonces, cualquier idea que fuese considerada blasfema podía enfrentar juicios, incluso pena de muerte. Entonces, es posible que Anaxímenes haya preferido, y esto es una suposición mía, pero es posible que haya preferido decir que los dioses tienen su existencia, aunque no se distingan propiamente, materialmente hablando, de las demás cosas, solamente como para salir del paso y que no lo enjuiciaran. Es decir, vean, yo digo, yo creo en los dioses. En todo caso, eso es una apreciación que hago al margen del asunto. Cierro el paréntesis. Con todo el inconveniente que tienen los dioses, vean que aquí hay algo novedoso. Aun cuando se plantea la existencia de los dioses, estos siguen sin explicar el cosmos. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que da origen a la pluralidad de las cosas? ¿Qué es lo que responde a la pregunta del mito? ¿Cómo se organizan las cosas? El aire a través de la rarefacción y la condensación. Entonces continúa siendo un elemento material el que da explicación, sin recurrir a otros seres, que muy curiosamente en el caso de Anaxímenes, estos seres divinos externos pasan a ser de segundo orden, pasan a ser una creación. En síntesis, entonces, en el cuadro sinóptico que les presento, podemos ver que tenemos varios principios: el agua, la cosa extraña de lo indefinido y el aire, siendo una característica muy en común de ellos que remite a materia. Y cada uno trata a su manera de explicar cómo se organiza toda esa materia. En el caso de los dos primeros, de Tales y de Anaximandro, pues no sabemos exactamente cómo se dio, por si se perdieron los textos o no. En el caso de Anaxímenes tenemos una idea al presentarnos lo que nosotros hoy comprendemos como estados de la materia. De esta manera podemos ver que la filosofía de estos tres primeros filósofos pues claramente presenta una diferenciación de la explicación mitológica vista en la primera parte de esta lección. Se empiezan a considerar elementos naturales para que den respuesta a cómo se originó y organizó las demás cosas. Es decir, se selecciona un principio material que se explica por sí mismo. ¿Esto qué conlleva? A que paulatinamente va dejándose de lado la actuación de los dioses como entes explicativos. Para estos filósofos, los dioses no son suficientes para responder las mismas preguntas que se plantean en el mito. En algunos casos son subsumidos o despojados de sus características en el principio seleccionado. Por ejemplo, Tales y Anaximandro las toman y se las dan a su nuevo principio, o por lo menos son puestos en segundo orden, como es el caso que ocurre con Anaxímenes. ¿Qué puntos en concordancia podemos ver con la explicación mitológica? Que los tres filósofos, a su manera, responden las mismas preguntas básicas que respondía el mito: ¿qué originó el mundo y cómo se organiza el mundo? Nótese que esta primera filosofía naturalista trata de darle sentido a la existencia, al igual que lo hace un mito. En el caso de Tales, desde un elemento simple como el agua, y Anaxímenes como el aire, Anaximandro, que se complica un poquito la existencia, lo hace recurriendo a una cosa que él mismo no puede definir, pero en todo caso, la preocupación que había en el mito sigue existiendo en su planteamiento: dar una respuesta. Entonces, valga señalar que estas aproximaciones filosóficas no sustituyeron el mito, sino que coexistieron, según el acceso a las distintas poblaciones y grupos sociales a los que iban dirigidos. ¿Por qué? Porque no toda la población tenía acceso a la filosofía de estas tres figuras y de otros filósofos. Entonces, mito y filosofía, esta primera filosofía naturalista, sigue coexistiendo. Pero más allá que coexistir, lo que me interesa aquí resaltar es el hecho de que la filosofía como tal no sustituye per se al mito, sino que se monta sobre las mismas preguntas que se hacía el mito y trata de dar una respuesta desde otro punto de vista, en este caso
elementos materiales. Por último, aunque este no es un tema que voy a tratar acá, valga señalar que existen otras filosofías contemporáneas a ellos o un poquito posterior en que van a hacer, curiosamente, uso de elementos religiosos. Por ejemplo, los pitagóricos, si bien son famosos de explicar las realidades de las matemáticas, ellos lo hacen partiendo desde una nueva base religiosa, la órfica. Entonces, cambian la religión tradicional griega por otra religión, en grandes rasgos, claramente estoy resumiendo, para tratar de dar las mismas respuestas. Entonces, sí tenemos en algunos casos filosofías que no da esa supuesta superación que algunos han querido plantear. Como les digo, los pitagóricos, por ejemplo, van a partir de una nueva base religiosa, o incluso Parménides va a partir de un poema con ciertos seres mitológicos para explicar su planteamiento. Entonces, esta relación, esta supuesta superación del mito por parte de la filosofía es algo falsa, porque sí tenemos claro que existen otras filosofías en que retomaron el mito y se valieron para dar su explicación, pero también con lo que vimos en esta lección se deja ver que más que superarlo, lo que ellos tratan es dar una nueva respuesta. Entonces, que el punto final de esta parte de la lección sea mostrar cómo estos filósofos tratan de responder a su manera las mismas preguntas que se planteaba el mito. Con ello, entonces, damos por finalizada esta parte de la lección.